Bien, mis queridos, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo a los hermanos y hermanas que ya están junto a nosotros, aquellos hermanitos que ya están dando sus comentarios, sus saludos en el chat. Gracias por compartir con nosotros. Siempre es grato saber de ustedes y al final del estudio de la palabra del Señor vamos a dar lectura a los saludos que ustedes nos han compartido. También doy gracias al Señor, especialmente las últimas reflexiones en el devocional. Ha sido muy interesante el ser confrontados directamente con el servicio, con la actitud de disposición, especialmente hoy como considerábamos en nuestro devocional. Te animo a que lo leas, que lo sigas, tienes varias formas, puedes acceder también a la plataforma del canal en la página web de la iglesia, icdgaustralia.com, y puedes buscar ahí donde dice devocional. También puedes seguir el programa radial y otros ministerios que tenemos, especialmente las series dominicales. También puedes entrar al canal de YouTube ICDG Australia, así que puedes acompañarnos ahí y ver los diferentes temas divididos en serie que estamos compartiendo desde la iglesia. Así que va nuestro saludo a los hermanos de nuestra iglesia, a los hermanos que nos acompañan acá en Australia, a aquellos que nos acompañan fuera de nuestro país. Gracias también por sus saludos. Siempre es grato oír de ustedes y especialmente saber de dónde nos están viendo y nos comparten también sus saludos. Así que sin más que decir, mis queridos, por favor, acompáñame con Biblia abierta. Vamos a mirar juntos en la carta de Primera de Juan. Así que acompáñame con Biblia abierta a Primera de Juan. Hoy estamos en el capítulo 2. Vamos a mirar los versos 22 al 29. Hoy cerramos el segundo capítulo. Un capítulo interesante, así que mira conmigo en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 22. Y hoy vamos a mirar los primeros, hasta el verso 25. Vamos a tocar el tema permaneciendo en la verdad en dos partes. Hoy vamos a mirar la primera parte, los primeros 4 puntos de permaneciendo en la verdad. Dice el verso 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, miren qué interesante, verso 24, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 3 veces ya se hace mención al término permanecer. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Permaneciendo en la verdad, primera parte. Juan en su libro nos habla sobre la comunión que todo creyente tiene en Cristo Jesús. Todo creyente debe crecer en esa comunión. Es por eso que el capítulo 1 nos dice, hijitos, confiesen sus pecados. No podemos afirmar que tenemos comunión si andamos en tiniebla. No puede haber esa diferencia entre nuestra posición y nuestro estado. Debemos ser consecuentes con nuestro credo, con nuestra confesión. El creyente muchas veces se acostumbra a un doble estándar de vida. Eso hace que ese creyente no tenga comunión efectiva con Dios y se apoya en un misticismo o en emociones. Juan nos anima a tener esa comunión y crecer en esa comunión. En el capítulo 2 nos ha presentado cuáles son las evidencias de ese creyente que realmente tiene comunión con Dios, es obediente a la palabra, manifiesta amor por el pueblo del Señor, tiene devoción por Dios, y hoy vamos a ver que permanece en la verdad, permanece en la doctrina. En los versículos que vamos a mirar ahora, desde el verso 22 al versículo 28 o 29, aparece el término permanecer 6 veces. Y esto describe la responsabilidad del creyente en la comunión con Dios y en la verdadera comunión, porque tiene esa verdadera comunión con el Hijo. La perseverancia es nuestra responsabilidad. Dios nos capacita, nos da su palabra, su Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero en nuestra responsabilidad la perseverancia. Y la perseverancia tiene que ver con permanecer en la verdad y crecer en santidad o en santificación. No existe el creyente estático por años. Nuestra vida cristiana debe ir creciendo, avanzando paso a paso en nuestras vidas. Ahora,
Haremos algunas observaciones a la exhortación de permanecer en la verdad. Y lo primero que observamos al mirar el versículo 22 es el planteamiento del mentiroso. Recuerda en el contexto que Juan nos ha hablado sobre el anticristo. Nos ha hablado sobre los falsos anticristos, que son los falsos maestros, los espíritus de anticristo, que son los falsos maestros, y también nos ha hablado de los apóstatas. Los apóstatas no son creyentes, son personas inconversas que disfrutan y entienden del Evangelio, conocen el Evangelio, saben acerca de las verdades de la palabra de Dios, logran ver la bendición de Dios, se amparan bajo los beneficios morales del cristianismo, pero no han nacido de nuevo, no han rendido su corazón al señorío de Cristo, no han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal. De hecho, Juan dice en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y esta es la gran evidencia que nosotros podemos observar en la vida de aquella persona que profesa creer en Cristo Jesús, que permanece en el tiempo. Puede haber momentos difíciles, puede haber momentos de dificultad, y aunque deje de congregarse por algún periodo de tiempo, pero tarde o temprano vuelve a la comunión. ¿Por qué razón? Porque la evidencia externa de que has nacido de nuevo es tu perseverancia en el tiempo. Es por eso que debemos guardar, debemos esforzarnos, aprovechar nuestra salvación con temor y también con temor y temblor delante del Señor. Ahora, ¿quiénes son estos mentirosos? Ya que Juan dice, ¿quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Aquí la pregunta es esa es una forma, la pregunta es para hacer una marca de diferencia. ¿Quiénes son aquellos que van negando a la persona de Cristo Jesús? El anticristo, los espíritus de anticristo y también los apóstatas. ¿Quiénes son entonces estos mentirosos? Aquellos que abandonan el Evangelio, la verdad, en el contexto todo aquel que niega la verdad de Cristo, su vida, su obra. Estos son los mentirosos. Ahora, que niegan, dice el texto, mira el planteamiento del mentiroso. El mentiroso va a afirmar que ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, aquella persona que va negando lo que es Jesucristo. Esta negación tiene que ver con no reconocer la deidad de Cristo Jesús. Esto es una falsa afirmación muy histórica y es un error a través de la historia del cristianismo. Afirmar que Jesucristo no es Dios. Algunos afirman que es una emanación de Dios, que es una proyección de Dios, pero que no es Dios. De hecho, hay una secta donde dicen que es un Dios en miniatura. Desde el comienzo de la era cristiana ya se negó la persona de Cristo Jesús. De hecho, hay periodos en la historia donde se niega o su deidad o se niega su humanidad. El creyente, el cristianismo histórico, la fe histórica, creemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. A esa doctrina se le llama la unión hipostática, en la cual la persona divina, el segundo ser trinitario, el verbo eterno, se humana, adquiere para sí naturaleza humana, entra en el tiempo y en la historia de los hombres y adquiere algo que nunca tuvo la eternidad pasada, humanidad, siendo entonces el Antropos, Dios entre nosotros, el conocido Emmanuel por Isaías y la declaración del Evangelio de Mateo. Aquí entonces las escrituras son claras en afirmar, en confesar que Jesucristo es Señor. Como Dios, no puede haber salvación, escúcheme bien, no puede haber salvación si no se reconoce esta verdad. Si hay una persona que cree en la obra de Cristo, muchas religiones creen en la obra de Cristo, pero lo desconectan de su persona. Recuerda en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, absoluta santidad, y la absoluta santidad no le pertenece a la humanidad, le pertenece al Dios Santo que se humana, al que no conoció pecado, el Santo Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Por lo tanto, la afirmación de Juan aquí equivale a aquellos que van negando la deidad de Jesucristo. Recuerda que es Juan el que escribe esta epístola. Y en su evangelio, su propósito del escrito fue para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Juan reafirma que los que niegan la deidad no son de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 3, Juan va a decir lo siguiente: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, es decir, que no reconoce su humanidad, que no reconoce que la deidad se hizo carne, y todo espíritu o toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué el espíritu del anticristo? Recuerda que el término anticristo significa en contra de Cristo, en lugar de Cristo, negar que Cristo es Dios, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, ese espíritu de anticristo, proyectando un personaje final, ese espíritu de anticristo niega la deidad de Cristo. Este es, dice Juan entonces, en su evangelio, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y luego dice, este es, y afirma, este es anticristo, lo es porque está en contra de Cristo, se opone a él, por lo tanto niega su naturaleza esencial, niega que la naturaleza esencial del Hijo de María, en su humanidad, es el verbo, que la naturaleza esencial de Jesús es su deidad. Puede que crea en su obra. Hay personas, ya religiones, como decía, creen en la obra de Cristo, creen que Cristo murió en un madero, pero niegan su persona. Ahora, no puede haber salvación sin la confesión de que Jesucristo es Dios. Esto es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Casi parece un juego de palabras. Juan está haciendo una afirmación: el que niega la verdad sobre Cristo, su deidad, niega la relación con el Padre, porque si no hay Hijo, tampoco puede haber Padre. Si Jesucristo no es el Hijo eterno, y hablar de Hijo significa que pertenece a la misma esencia, que es de la misma naturaleza, no significa que fue gestado por el Padre, que el Padre Dios lo creó, sino que el término Hijo significa relación eterna. En Juan 5, 18, 19 tú lo verás. Los judíos entendieron cuando Jesús decía, Él es mi Padre, ellos entendieron que se hacía igual a Dios. Ahora, es Jesús, es por eso que Juan dice que el que niega a Cristo, niega al Padre y niega también al Hijo. ¿Por qué? Porque yo y el Padre, dijo Jesús, Juan 10:30, uno somos. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, 14, 11. Esta negación anula la realidad del Evangelio. ¿Por qué anula la realidad del Evangelio? Porque el Evangelio consiste en el Hijo de Dios enviado por el Padre a morir. ¿Recuerdas Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso siguiente, para que nos redimiese. En primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? Míralo, en primera de Juan, capítulo 4, verso 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera afirmación entonces que vemos acá, o la primera observación que podemos hacer frente a permaneciendo en la verdad, es el planteamiento del mentiroso. El mentiroso, que es anticristo, porque está en contra de Cristo, niega a la persona de Jesús, niega a Jesús. Dice el verso, este es anticristo. ¿Por qué es anticristo? Porque niega que Jesús es el Cristo, que Jesús, aspecto humano, es el Cristo, el Mesías, aspecto divino. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar el planteamiento del mentiroso. Veamos ahora el producto de la negación. ¿Cuál es el producto de la negación? Dice el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Doble afirmación. Mira el producto de la negación. Todo aquel que niega al Hijo. Esta es una afirmación de valor general. No sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son los maestros. Sabemos que Juan nos ha hablado de espíritus de anticristo y nos ha hablado de apóstata. No sabemos cuál es la escuela, cuál es la falsedad. Los comentaristas creen que son los gnósticos. Pero hay dos aspectos del gnosticismo. Juan no trata de identificar a estos personajes falsos, sino que él trata de reforzar a los creyentes en sus convicciones. Y él dice, todo aquel que niega al Hijo, negar al Hijo,
no acepta la verdad acerca del Hijo, tampoco tiene al Padre. No puede haber comunión con el Padre sin confesar al Hijo. Negar a uno es negar al otro. Jesús afirmó esta verdad en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se puede conocer al Hijo, al Padre, si no se conoce al Hijo. No se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. No se puede tener comunión con el Padre si no se acepta al Hijo, ya que Dios nos acepta en base a la obra consumada de Cristo. En el amado somos aceptos delante de Dios. Al negar al Hijo se niega al Padre, porque la única forma de conocer al Padre es a través del Hijo. Recuerda las palabras del Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Esa es una absoluta, es una declaración. Lo que los santos vieron en la antigüedad, hablando del rostro, de la espalda, vieron aspectos de la gloria de Dios, como lo explicábamos en la clase de escuela dominical. Son formas visibles de Dios invisible. Son manifestaciones, teofanías, manifestaciones o antropomorfismos de Dios dándose a conocer un aspecto de su gloria. Pues el texto dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el unigénito, el único en su esencia, el único de naturaleza esencial, el unigénito Hijo, prototokos theos, dice el texto, que está en el seno del Padre, el unigénito Dios, dice los manuscritos más antiguos, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No podemos conocer al Padre si no conocemos al Hijo. Recuerda el texto de Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Padre solo puede ser conocido por la revelación del Hijo. En Juan capítulo 14, verso 9, Jesús dice así, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, 3 años y medio con sus discípulos, y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ves esa estrecha relación de naturaleza esencial? Porque el Padre, el Hijo, comparten una sola esencia, la esencia divina. Volviendo al versículo entonces, el producto de la negación. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No se puede separar una verdad de la otra. Consecuentemente, el que confiesa al Hijo, también al Padre. Tiene también al Padre. Mira qué interesante. El que confiesa al Hijo, ya estudiamos la palabra confesar en el capítulo 1, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. El término confesar significa decir lo mismo con Dios. La palabra es homolegeo, estar de acuerdo en una sola declaración. Es estar en la misma palabra o de acuerdo con Dios. El que tiene, y tiene que ver con que el Hijo ha venido en carne. Dice el 1.14, ya que el verbo fue hecho carne. Debemos estar de acuerdo con la palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la segunda persona del seno trinitario, que Jesucristo es humano en esta tierra, que Él siendo el verbo, que Él siendo Dios, al entrar en la historia de los hombres, se hace humano, se convierte en carne, se humanizó. El verbo, la esencia divina, se reviste de naturaleza humana para vivir entre nosotros. Ahora, confesar a Cristo delante de los hombres es entrar en Él y por el Padre. En Mateo capítulo 10, verso 32 dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, está confesando también al Padre. Leemos en Juan 12, 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Interesante, Jesús afirma que el que cree en Jesús también está creyendo en el Padre. Y el que no cree en el Padre tampoco, en el Hijo tampoco está creyendo en el Padre. Jesús es la clave. La confesión es que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Es por eso que Juan nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Esa es la gran verdad.
La clave de la confesión es reconocer la persona de Cristo Jesús como el único medio, como el único camino de salvación. Recuerda las palabras de Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Y qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El creyente viene a ser cristiano a través de la persona de Cristo Jesús. El creyente viene a ser en Cristo hijo del Padre por adopción, por la obra consumada. Ya hemos citado Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. En Gálatas capítulo 4, verso 5 dice así, para que nos redimiese, ese es Jesús viniendo a esta tierra, humanizándose, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la condenación, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es por eso que el que confiesa al Hijo, confiesa también al Padre. Hemos visto el planteamiento de los mentirosos. Hemos visto el producto de la negación. Negar al uno es negar al otro. Rechazar a uno es rechazar al otro. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. No creer en la verdad del Hijo es no tener comunión con el Padre. Mira en tercer lugar, verso 24. La permanencia en la verdad. La permanencia en la verdad. Leo el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La permanencia en la verdad es parte importante en la evidencia de una persona que ha pasado de muerte a vida. La enseñanza original. ¿Cuál fue la enseñanza original? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es una alusión a la verdad del Evangelio desde el principio, desde el comienzo del ministerio de Cristo, pero también desde el comienzo de la vida del creyente. Uno es salvo confesando a Jesucristo como Señor, como el Salvador de sus vidas. El Evangelio, y esto es importante, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que se ha oído desde el principio es el Evangelio, y el Evangelio comienza con la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio procede del Señor. En Gálatas capítulo 1, donde Pablo va a confrontar la confusión, el falso evangelio, en el verso 11 del capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice lo siguiente: mas os hago saber, dice Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Y agrega el verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La propia persona de Cristo Jesús le reveló el contenido del Evangelio, y el contenido del Evangelio es la obra de Cristo Jesús. Las características, interesantemente, de los tiempos finales serán el abandonar la verdad. De hecho, Pablo, describiendo estos tiempos finales, en 2 Timoteo 4:3 dice, y apartarán la verdad el oído y se envolverán a las fábulas. Hoy en día se inventa cada mensaje falso y como que la predisposición humana no está hacia la verdad, sino hacia el error, como que engatusa, seduce el engaño. Obviamente es la virtud del engaño, seducirnos, pero como que los oídos de los seres humanos están más atentos a cualquier otra cosa que sea una mentira y no aceptar la verdad. Y esa será la tendencia de los hombres al final de los tiempos. Interesantemente, Samuel Pérez Millos dice lo siguiente: muchos buscan hoy novedades, asuntos poco oídos, discursos interesantes, pero no bíblicos. La continua ansiedad por alguna cosa nueva es una señal ateniense, pero no del cristianismo. Interesante, lo llama él una tendencia ateniense. ¿Por qué? Porque Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17, verso 21, los atenienses estaban queriendo oír lo que Pablo tenía que decir. Leo Hechos 17, 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y oír algo nuevo. Y eso es lo que está ocurriendo con muchas personas, oír algo nuevo. Escúcheme bien, muchos tienen una inquietud intelectual por las cosas nuevas, como lo describe Pablo en 2 Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El peligro de estos autodidactas intelectuales religiosos es que como practican un sincretismo, tomando conceptos de allá, de esta religión, de esta denominación, de aquí y acá, de allá, practican un sincretismo
tomando conceptos que les gustan de todas partes, que luego llegan a desarrollar conceptos extraños que no encajan con las verdades históricas del cristianismo. No pudiendo así abrazar ningún sistema de creencias tradicional, porque llenaron tanto sus mentes con pocas verdades de allá de acá, toda una mezcla sincretista en su forma de pensar, llegan a una conclusión que a veces es lógica de acuerdo a su razonamiento, pero que se ha apartado de las doctrinas históricas tradicionales. Entre paréntesis, no hay ninguna doctrina que hoy nosotros estemos descubriendo. A través de la historia del cristianismo, los creyentes las han desarrollado, las han profundizado, pero no estamos descubriendo nuevas verdades doctrinales, ni tampoco estamos inventando nuevos métodos de interpretación bíblica. Los métodos que tenemos hoy de interpretar las Escrituras son los mismos que se aplicaron en el Antiguo Testamento por los profetas que escribieron, o los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, o el Señor Jesucristo cuando enseña, o cuando Pablo enseña. Es el mismo sistema de interpretación. No hay nada nuevo, pero estos grupos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad es producto de ese afán intelectual de saber, de conocer. Ahora, mis queridos, Juan nos va a decir acá con respecto a la verdad que debemos permanecer en la verdad que hemos oído del principio. El cristianismo histórico, las verdades históricas, la verdad de la obra de Cristo en la cruz, nos exhorta a obedecer. Dice el texto: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y mira ahora la exhortación a obedecer. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, nuevamente el término permanecer, quedarse, vivir, habitar, guardar. El creyente ha de perseverar en la doctrina verdadera. En el capítulo 4, verso 15 de este evangelio, de esta epístola, Juan dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Se exhorta a que la doctrina permanezca en el creyente. En la segunda carta, Juan escribe lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira qué interesante. Juan está escribiéndole a la amada hermana, y él le dice lo siguiente, en el verso 9 del capítulo de segunda de Juan, versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, mira, no tiene a Dios. ¿Ves la clave de la perseverancia en la verdad? En la verdad del Evangelio, en la verdad de Cristo Jesús. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sobre la perseverancia, MacArthur dice lo siguiente: a los creyentes se les manda perseverar activamente en la verdad, porque este es el medio de gracia por el que son santificados. La palabra traducida permanezca, permanecer y permaneceréis, viene del término meno, que se refiere a una acción continua de perdurar, continuar en el tiempo. Mira qué interesante, la permanencia en la verdad, la enseñanza original, la exhortación a obedecer, de permanecer en la verdad. Observa ahora el efecto de obedecer: también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El resultado es que el que permanece en esta verdad está evidenciando su comunión con el Hijo y su comunión también con el Padre. Quien permanece en el Hijo, permanece también en el Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el verso 20, dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La permanencia en la comunión. Samuel Pérez Millo dice lo siguiente: los que habían salido de la congregación, del verso 19, no permanecieron en la doctrina. Esto es en la cristología apostólica, sino que estaban en otro tipo de creencia. Los tales se habían alejado del Padre porque se habían alejado del Hijo. El que permanece es porque marca obediencia, ha respondido en obediencia al
evangelio. Es por eso que el énfasis es permanecer en la verdad. Veamos en cuarto lugar, para cerrar nuestro tema en el día de hoy. Veamos ahora el verso 25, la promesa de Dios. ¿Ves que todo gira en la permanencia, la obediencia, el confesar al Hijo, seguir creyendo al Hijo? El que niega al Hijo, niega al Padre. El que no reconoce al Hijo, que es el Cristo, no puede reconocer a Dios el Padre y no puede autoproclamarse Hijo. Es por eso que aquellos que perseveran evidencian que son hijos de Dios. Y el mandato es que tú y yo perseveremos en el tiempo en las verdades de la palabra de Dios, creciendo en santificación y progresando en nuestras vidas, desarrollando nuestras vidas. Y aquí hay una promesa interesante. Mira la promesa de Dios en verso 25. Dice el verso 25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Cristo prometió vida eterna. Recuerda Juan 3:16, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Quiero citar Juan 5:24. Jesús dice así: de cierto os digo, amén, amén. Es una declaración jurada. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es Jesús quien afirma, tiene vida eterna. Segundo lugar, no vendrá condenación. Tercero, ha pasado de muerte a vida. Jesús promete a sus seguidores, a los que creen en Él, a los que le reciben, confesándole como su Señor, confesándole como su Salvador, les ofrece la vida eterna, lo que incluye. ¿Qué incluye la vida eterna? El perdón de nuestros pecados, la salvación del alma, las promesas del cielo, la bendición de la vida eterna, de ser un hijo de Dios. Y esta es la promesa que nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? A veces creemos que vida eterna solamente tiene que ver con vivir para siempre. La vida eterna es la vida de Dios en el creyente. En otras palabras, Dios nos imparte su naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Somos llamados a libertad. Tenemos libertad ahora, libre albedrío para obedecer a Dios, obedecer su palabra. Dios nos capacita para hacerlo. La vida eterna, tenemos la participación de la naturaleza divina. Somos libres, experimentamos libertad y tenemos una unión vital con Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos esa unión vital, pertenecemos a la familia de Dios. Leemos en Juan 5:26. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y estar en Cristo es tener la vida. Rechazar a Cristo es no tener la vida de Dios. Por lo tanto, no tener la vida eterna, no tener la vida en abundancia, no tener el perdón de nuestros pecados. Tenemos esa vida eterna porque estamos en Cristo, estamos vinculados a Cristo. Efesios en el capítulo 2, los primeros versículos nos muestra nuestra condición en el pasado, muertos en delitos y pecados. En verso 5 dice lo siguiente de Efesios capítulo 2, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice el escritor. Y el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué gran bendición tenemos ahora por estar en Cristo Jesús. Nuestra salvación, escúchame bien, no depende de nosotros. Es una obra de la gracia de Dios, pero requiere de nuestro esfuerzo en la permanencia, que es la santificación del creyente, lo cual es una evidencia externa de la realidad interna, que somos hijos de Dios. Y podemos decir con firmeza, tengo vida nueva, tengo vida eterna porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, esa confesión que usted hace de Jesús, le vincula a Jesús y al Padre. Y esa confesión usted debe mantenerla en el tiempo y debe crecer en santidad, ya que la meta de Dios en cada uno que confiesa a Jesucristo como su Salvador personal es conformarlo a la imagen de Cristo Jesús. Y para eso no es un acto milagroso de Dios. Para eso no es un acto de Dios tocarnos y vamos en carrera de santificación. Requiere nuestra disciplina, requiere su esfuerzo, requiere cambios. Requiere no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Desde los principios más básicos a las verdades más fundamentales, es crecer en la palabra de Dios, permanecer en la verdad. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos reflexionado en el día de hoy. El próximo estudio, próximo miércoles, vamos a cerrar desde el verso ya 26 al verso 29, donde se nos va a hablar nuevamente de la unción, de la obra también del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y de esa forma vemos acá el Dios Trino. Se habla del Padre,
Se habla del Hijo y también se habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una fe trinitaria. Descansa en la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra también continua del Espíritu Santo en todos los creyentes. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, ¿cómo no darte gracias que tenemos y podemos disfrutar de una salvación tan grande? Tu palabra dice, y esta es la promesa que nos ha dado vida eterna. Buen Dios, somos tus hijos. No pertenecemos a una casta especial, sino que somos pueblos redimidos, que hemos sido alcanzados por tu gracia. Nos has llamado y hemos respondido en obediencia al llamado del Evangelio. Te pido ahora por cada hermano y hermana que nos está viendo o que nos va a ver, que obres en sus vidas, en sus corazones y que hayan cambios en su vida. Perseverancia en la verdad. Ayúdanos a evidenciarla mediante nuestra progresión en santidad. Perdona nuestra falta. Muéstranos, Señor, los ídolos de nuestro corazón, la negrura de nuestro corazón, nuestros errores. Muéstrame, oh Dios, lo que yo no veo. Ayúdanos a crecer. Y cuando tú nos muestres, Señor, por tu palabra, que podamos, Señor, tomar la decisión de rendir cuenta, de rendirnos, de entregar, de dedicar, Señor, áreas de nuestra vida, Señor, para crecer en santidad y de esta forma honrar el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esa salvación tan grande y esa comunión que tenemos contigo a través de la persona de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén.